prismática, vamos a ver ahora este de 3 grados de libertad, planares, pero montados sobre un eje de cintura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos 4 grados de libertad, todos rotacionales. Teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues primero que nada obtenemos nuestra cinemática directa. Igual, hacemos nuestras orientaciones de Denavit-Hartenberg en nuestras asociaciones. Z1 para arriba, Z2 saliendo del plano, que es el que se levanta con el eslabón, Z3 saliendo del plano, Z4 saliendo del plano, ¿sí? Y se dan cuenta, llegamos hasta aquí, ¿sí? No estamos llegando hasta acá con Denavit-Hartenberg. Determino mis parámetros de Denavit-Hartenberg. Esta parte de aquí me dice que solamente entre el eje, ¿sí?, 1 y el 2 tengo ahí una situación de ortogonalidad entre los ejes de actuación, ¿sí?, de 90 grados. Y todos los demás pues son variables articulares. Si yo sustituyo en mis matrices de Denavit-Hartenberg, ¿sí?, y ahora sí se dan cuenta, esta es la última que tengo con Denavit-Hartenberg. ¿Qué quiere decir esta de aquí? Lo que estoy haciendo es poner un marco de referencia paralelo desplazado sobre ¿quién? Sobre X4. ¿Cuánto? L4. ¿Qué es lo que me está haciendo ese marco de referencia? Llevarme aquí. ¿Sí? Obtengo mi matriz de transformación. Entonces, como tengo 4 grados de libertad articulares, quiere decir que puedo satisfacer una tarea de dimensión 4. ¿Cuál puede ser esa tarea? Pues las 3 coordenadas de posición, X, Y, Z, y una coordenada de orientación. Si vemos la orientación más fácil que tenemos aquí es pues precisamente sobre estos ejes Z, ¿sí?, ¿cuál es la orientación que va a tener todo mi brazo? Es la cintura, ¿no?, lo que al final de cuentas estoy moviendo. Y ese grado de libertad pues estaría sobre el eje Z, 0, ¿no? Si asignamos aquí nuestro marco de referencia. Entonces nos enfocamos pues precisamente en la última fila. Si recuerdan, ¿quién me representaba estas 3 entradas de aquí? Las proyecciones de los ejes unitarios del marco que se está moviendo sobre el eje Z de la base, es decir, este producto punto que tenemos aquí. El X del efector final, producto punto con el eje Z de la base, y especialmente esta orientación. El eje Y del efector final, producto punto del Z de la base, es especialmente esta orientación. Y pues aquí en Z están orientados igualito. Entonces, ¿qué pasa? Pues comparamos nuestra cinemática directa con nuestra tarea cartesiana deseada. Y entonces, ¿qué tenemos? Que para las variables deseadas X, Y y Z, esta es la relación con la cinemática directa. Y para la parte de la orientación, tenemos que la orientación final sobre el eje Z0, que sería el ángulo psi. Si recuerdan, el ángulo psi está relacionado con el ángulo yaw de la representación Rolpis-Yaw, ¿sí?, sería la suma de los ángulos 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezamos a resolver? Pues la misma idea. Para el ángulo teta 1, si yo me paro acá arriba y veo la proyección sobre el plano X0 y Y0, y yo conozco las coordenadas X, Y y Z de este punto, pues las coordenadas X y Y precisamente me van a definir el ángulo de la orientación teta 1, ¿sí?, que sería la misma proyección de aquí que tendríamos en el plano X0 y Y0. Entonces, para teta 1, pues bien sencillo, la cotangente de Y deseada sobre X deseada. ¿Sale? De nuestras expresiones, nuevamente, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que aquí tenemos una factorización del coseno de teta 1 y seno de teta 1. Entonces, si yo elevo estas dos al cuadrado, pues de entrada sé que varias de estas cosas, hasta teta 1, se me van a eliminar. Elevo al cuadrado la ecuación 1 y 2 y me va a quedar esta parte de aquí, ¿sí? Ok, luego, ¿qué más tenemos? Bueno, esta es la parte de que nos queda de la raíz al cuadrado, de que sacamos y cuadrada menos el término L4 que tenemos aquí. Ahora, de nuestra expresión 3, y que tenemos acá abajo, se dan cuenta, es muy parecida a lo que teníamos aquí entre los corchetes, solamente que acá, ¿qué es lo que teníamos? Funciones seno. Entonces, si yo despejo, pues me van a quedar estos mismos parámetros de longitud de eslabones L2 y L3, pero donde aquí tenía los cosenos, ahora acá tengo los senos.
Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora vuelvo a elevar al cuadrado la expresión 4 y la expresión 5. Al elevarlos al cuadrado, lo que me va a quedar va a ser que puedo despejar al coseno de teta 3, ¿sí?, en términos de todas estas expresiones de aquí. Pero vamos a ver, ¿se acuerdan? Z, X y Y son las variables deseadas, ¿sí? Es el punto al que yo quiero llegar. Entonces los conozco. Las longitudes L2, L3 y L4 las conozco, porque es la estructura del robot. ¿Qué pasa con este ángulo de aquí? El seno de la suma del ángulo 2, 3 y 4 y el coseno del ángulo 2, 3 y 4. Pues resulta que, como estoy satisfaciendo una tarea de dimensión 4, conozco estos tres de posición y conozco este ángulo de orientación deseado. Entonces también lo conozco, ¿sí? Entonces, este ángulo, que es la suma de los tres ángulos 2, 3 y 4, lo sustituyo por el valor deseado de la orientación. Y entonces ya tengo aquí términos que son completamente conocidos. Y ya podría despejar el coseno de teta 3. Y aquí viene otro de los trucos. ¿Se acuerdan? Pues en lugar de utilizar el coseno inverso del ángulo teta 3, lo que hago es construir artificialmente el seno. ¿Se acuerdan? El coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es igual a 1, entonces de ahí despejo y me va a quedar 1 menos el coseno al cuadrado de teta 3, raíz cuadrada, entonces eso me va a dar la función seno de teta 3. Y entonces puedo construir una arcotangente. Nuevamente, ¿cuál es la idea? Que cuando yo escojo aquí la raíz positiva o negativa, ¿sí?, estoy forzando la configuración codo arriba, codo abajo. Pero ya tengo una expresión para teta 3, tengo una expresión para teta 1. ¿Quién me falta determinar? Teta 2 y teta 4. Ahora, para determinar teta 2, ¿sí?, las expresiones que tenemos ya implican dos variables que aún no conocemos, teta 4 y teta 2. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a ver el triángulo que nos forma. Si recuerdan, ya conocemos teta 1, ¿sí?, ya conocemos teta 3. Entonces vamos a ver qué triángulos nos forman aquí. Si vemos los dos eslabones de longitud L1 y L2, entonces este punto de rotación de teta 4 nos formará aquí un triángulo. Y eso se corresponde con el análisis que hacemos de un robot de 2 grados de libertad. ¿Sale? Entonces, si vemos aquí tenemos teta 3, aquí tenemos teta 2, y descomponemos en la misma situación que teníamos anteriormente. Ahora aquí va a ser el ángulo alfa, aquí tenemos el ángulo beta. Vamos a aplicar ley de senos, esta es la parte general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo quiero determinar el ángulo teta 2. Por la forma en la que tengo mi dibujo ahorita, se dan cuenta, en lugar del triángulo que teníamos hace rato hacia arriba, lo tengo hacia abajo. El análisis es exactamente el mismo, simplemente es el dibujo o el diagrama con el que se inició. Entonces, en este caso, ¿qué me queda? Que teta 2 va a ser igual al ángulo alfa, ¿sí?, menos el ángulo beta. Vamos a llamar a esta longitud de aquí arriba, ¿sí?, a esta proyección de aquí para acá, L2, y esta proyección de acá para acá, L1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que teta 2 va a ser igual al ángulo alfa menos el ángulo beta. ¿Qué es lo que pasa con el ángulo alfa? Pues tomando en cuenta estas distancias, estas longitudes L1 y L2, alfa va a ser igual a la arcotangente de L2 sobre L1, ¿sí?, a la proyección en Y y en X. Beta, ¿qué es lo que pasa con beta? Pues va a ser igual a la arcotangente, se dan cuenta, lo podemos poner aquí, de L3, el seno de teta 3, L2, ¿sí?, la proyección que teníamos aquí, más L3 el coseno de teta 3. Entonces estoy calculando el ángulo que se forma de este lado, es decir, este de aquí, para tener el caso del triángulo rectángulo. Y entonces ya tenemos el ángulo beta. ¿Sí? ¿Siguieron todos ahí la idea? Entonces, ya que tengo beta, ya que tengo alfa, ¿sí?, vamos a ver ahora teta 4, ¿qué me queda? Pues va a ser una función de teta 2, teta 3 y algo que yo voy a determinar por aquí. Bueno, para teta 3 continuamos. Sustituyo en las expresiones de L1 y L2 y veo que ¿qué pasa? L1 va a estar dado por esta dimensión, L2 por el coseno de teta 2 más L3 por el coseno de 2, 3. ¿Y esto a qué es igual? Pues es igual a la longitud que yo tengo
de x deseado y deseado al cuadrado menos L4 por el coseno que tengo aquí. Se dan cuenta de las condiciones finales o de la ecuación final, x deseado y deseado, le resto su proyección para determinar este valor. Este valor va a ser L2. ¿Qué era? Pues x al cuadrado más y al cuadrado, esa parte de raíz cuadrada, menos esta longitud, el eje x. Y lo mismo lo hago para el eje y. Bueno, en este caso tenemos L2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas longitudes L1 y L2 las tengo en términos de variables deseadas, longitudes deseadas, y ahora ¿qué pasa? Con este ángulo del coseno de la suma de θ2 más θ3 más θ4 es la orientación final. Entonces L1 y L2, aunque puede ser representado por variables que aún no conozco completamente, todavía no conozco el parámetro θ3, pero lo puedo escribir en términos de las variables deseadas. Entonces ya podría determinar este ángulo alfa en términos de variables deseadas, ¿sí? Y me falta determinar el ángulo θ3 de aquí. Ahora sí hacemos uso de la ley de los cosenos. ¿Qué me queda aquí para el seno de θ3? Si recuerdan, este es el ángulo que yo quiero determinar. Entonces, por la ley de los cosenos, puedo tomar este ángulo de aquí. ¿Y este ángulo qué me dice? El seno de 180 menos θ3, ¿sí?, va a ser igual ¿a quién? Al cuadrado de los extremos o de los lados que forman este ángulo, sería la longitud L1 al cuadrado más L2 al cuadrado, que son las longitudes de los eslabones, ¿sí?, entre L3. Y entonces me queda esta expresión de aquí. Bueno, esto es para la parte de los cosenos. Para la parte de los senos, tengo que el seno del ángulo beta va a ser el cateto opuesto, sería aquí L3, ¿sí? Este es el ángulo que forma el otro lado, que sería el seno de 180 menos θ3, dividido entre esta longitud que es L1 al cuadrado más L2 al cuadrado, eso a la raíz cuadrada. Entonces, por ley de senos, o bien si lo hacemos por cosenos, pero ya podemos determinar θ3. Ya tenemos θ3 en términos de variables conocidas. ¿Se acuerdan? Esta L1 y L2 son las que tenemos en esta expresión de aquí. Y ya conocemos x, y z deseados y la orientación final deseada. ¿Sale? De esta parte de aquí ya conocemos θ1, ¿sí?, θ4. La idea es que ahora lo asignamos. Si ya tengo las otras variables asignadas o ya definidas, θ4 va a ser el que me va a ayudar a completar la orientación deseada, ¿sí? Y ya tengo entonces todas las variables articulares. Entonces, en la mayoría de los robots, la idea es ver qué triángulos se forman y aplicar ley de senos y cosenos por la parte geométrica. Y por las ecuaciones algebraicas, los trucos clásicos. Si yo veo que en un lado puedo factorizar un seno y un coseno de un mismo ángulo, los factorizo, elevo al cuadrado, y entonces sé que con eso los voy a eliminar. Son los trucos básicos en esta parte. ¿Alguna duda aquí? Entonces, en este ejemplo, la idea fundamental es, y eso van a tener que hacerlo después en la tarea, que no solamente es la parte de la posición, sino ahora sí podemos hacer uso de la parte de la orientación para simplificar la solución, porque tenemos grados de libertad articulares suficientes para completar esta tarea. ¿De acuerdo? Pues supongo que el problema de la tarea lo pondría ya con medidas. Así O igual simbólico. Simbólico. Les comentaba que ahora me voy a poner de acuerdo con el doctor Martín, la idea de que ya definamos un mismo robot que vaya a trabajar con una simulación dinámica, para que, por ejemplo, ya vayan haciendo la parte de la cinemática directa inversa y programándolo. Entonces ahí ya se ve muy padre, pues, que haga el movimiento desde una posición de home a una posición deseada, por ejemplo, ¿no? Que sí llegue. Ahí es donde sí ya, pues, son valores numéricos y que ya puedes ver en un diagramita muy sencillo si se cumple o no. Porque también, ya metiendo valores numéricos sería un poquito, bueno, en lugar de hacer todo el desarrollo geométrico, podríamos meter una rutina de esa es la parte ¿no? que vamos a evitarnos todo eso ya. Sí. Sí, ese es otro de los métodos para obtener la cinemática inversa, un método numérico. ¿Se dan cuenta cuando empezó? Porque con la de
ya con la de Navigator tenemos el parámetro en el que estamos. Ajá. Para ir haciendo nuestras funciones objetivas. Si igual la idea ahorita en este método, lo que queremos es llegar a una solución, se le llama de forma cerrada, es decir, ecuaciones que pudiéramos programar directamente. Adelantándome un poquito, lo que vamos a ver más adelante, que no creo que lleguemos ahorita, es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando las ecuaciones son muy complejas? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La idea es, una de las maneras de resolverlo numéricamente es la siguiente. La idea es que típicamente lo que tenemos en las funciones de cinemática directa son senos y cosenos, ¿sí? De un solo ángulo o bien de la suma de varios ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la idea es que si nosotros definimos una variable tipo polinomial u, donde u la asociamos con la tangente del ángulo θ, un medio del ángulo θ, ¿sí?, que representan las funciones seno y coseno, entonces la función coseno la podemos escribir de esta manera: 1 menos u al cuadrado sobre 1 más u al cuadrado, y la función seno de esta manera. Entonces, por ejemplo, También son identidades de tangentes de medio ángulo, ¿no? también hay, pues esa es la de tangente de medio ángulo. Entonces, por ejemplo, para el caso, digamos, sencillo, ¿por qué decimos que es polinomial? Y ahí es donde viene también una situación. Por ejemplo, el caso sencillo de x para el robot de 2 grados de libertad, se pone a L1 por el coseno de θ1. ¿Sale? Entonces tenemos 4 variables, bueno, 4 funciones trigonométricas de valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Asociamos precisamente una U1, ¿sí?, con θ1 y una U, vamos a ponerle inclusive los mismos índices, θ1 más θ2. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Pues x va a quedar, donde tengo el coseno de θ1, ¿cómo me va a quedar ahora? 1 menos u1 al cuadrado. Ahora, más L2, 1 menos u12 al cuadrado. Y entonces ya no me quedan funciones trigonométricas, sino van a quedar una función polinomial en términos de 1 y de 1, 2, que son mis variables desconocidas ahora. ¿Qué me va a quedar para y? Donde tengo el seno me va a quedar 2 veces 1 entre 1 más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues vemos que tenemos el mismo denominador, factorizamos, lo pasamos para acá, y entonces si vemos, por ejemplo, esta que me va a quedar x 1 más 1 al cuadrado. L1 más L2, 1 menos 1, 2 al cuadrado. Acá va a quedar y. ¿Sí? Y entonces ahora tengo dos incógnitas. ¿Quiénes son? U1 y U1, 2. ¿Sale? Tengo dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo es que el denominador U1 es igual a U1, 2? Perdón, aquí la factorización no tengo. Sí. Ahí no. Esta factorización no. La idea es que pensé que era la misma, sería jugar un poco con el álgebra. A lo que voy es, podemos poner el producto de este por este y ese sí sería el denominador. ¿Sí? Entonces, la idea sería aquí 1 más U1 al cuadrado por 1 más U2 al cuadrado por x, L por 1 menos U1 al cuadrado, y esto me quedaría ahora por 1 más U2 al cuadrado. 1 más Pero entonces lo que nos va a quedar es que, ya que hacemos todo el producto y factorizamos, nos van a quedar ecuaciones de segundo grado, en términos de U1 y de U1, 2.
Y entonces, bueno, podemos resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Resolver el sistema de ecuaciones, pues mejor lo hacemos numéricamente. Encontrar una solución explícita. Para empezar, como tenemos términos acabados, siempre vamos a tener entonces raíces positivas y negativas. ¿Sí? Pero la idea es que lo pasamos a un problema que puede ser resuelto de manera numérica. Entonces, de ahí, por ejemplo, donde puede entrar una rutina de optimización, todo eso, más que con las funciones seno y coseno. Entonces, ese es otro de los métodos de obtención. Cuando las ecuaciones o la solución de forma cerrada, pues no es factible. ¿Sí? Ok. Ahora, acá. Vamos a ver otra técnica de solución, o otra representación, mejor dicho. Se dan cuenta aquí, la idea es muchas veces tenemos que, al escribir de una manera la expresión para alguna de estas longitudes, la podemos hacer o en términos de variables desconocidas, ¿sí? O bien reescribirla en términos de variables que sí conocemos. Cuando lo hacemos en términos de variables que sí conocemos, de hecho lo que nos van a permitir también es ver si existe o no solución al problema. Por ejemplo, este robot de 3 grados de libertad que se mueve en el plano. Entonces tenemos longitudes L1, L2, L3, misma idea, como tenemos 3 grados de libertad y nuestra tarea se va a llevar a cabo en el plano, pues ¿qué pasa? Podemos satisfacer coordenadas X y Y la orientación del efector final. Y la orientación del efector final, ¿quién es? Pues θ1 más θ2 más θ3. ¿Qué condiciones tenemos? Pues que la longitud de L1 es mayor que L2, que a su vez es mayor que L3, y L1 es mayor que la suma de L2 más L3. Comparamos esta cinemática directa con nuestra matriz de variables deseadas. Entonces, ¿qué tenemos? Deseado, X deseado, Y deseado, y la orientación final, fin. Bueno, entonces, si ya nos dan esta expresión, pues podríamos tratar de echar mano de estas términos de la matriz de rotación y de las ecuaciones algebraicas. Entonces comparamos precisamente, y entonces tenemos que esta matriz, cuando despejemos θ1, θ2 y θ3, coincida con esta de acá. Entonces tenemos 4 posibles ecuaciones que tenemos que satisfacer. Lo clásico, lo que les mencionaba, si vemos aquí el coseno y el seno, pues elevamos al cuadrado, con eso se nos van a eliminar y llegamos a esta expresión. Podemos despejar para θ2, ¿sí? Y entonces tenemos al menos una de nuestras primeras variables. Para encontrar ahora la solución de θ1, ¿sí?, vamos a hacer uso de las variables que sí conocemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio ya resolvimos para θ2 con pura álgebra, ¿sí? Entonces vamos a considerar este punto de aquí y ver el triángulo que se forma. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estas coordenadas van a ser igual aquí a la posición deseada menos L3, ¿sí?, por la orientación final del efector, por sus proyecciones. Entonces con eso podemos determinar completamente este punto y ya va a estar definido. Entonces vamos a reescribir, ¿sí?, nuestras coordenadas X y Y con las variables K1 por el coseno de θ1 menos K2 por el seno de θ1, donde ahora K1 y K2, se dan cuenta, lo reescribimos precisamente en términos de las longitudes de los eslabones y del coseno y del seno del ángulo θ2 que ya determinamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues en términos de estas nuevas variables X y Y, son auxiliares, ¿eh? Estas no son las variables deseadas, son las auxiliares que nos conectan los eslabones 1 y 2 de nuestro problema. Entonces, que en función de estas variables que sí conocemos ya, porque ya despejamos θ2, vamos a definir la longitud y vamos a definir el ángulo gamma, de tal manera que esto se ve así. Este es K2, este es K1, estos son los dos eslabones, este es el ángulo gamma que estamos formando de aquí y ya conocemos el ángulo θ2. ¿Sí?
Entonces, si reescribimos ya de esta manera, pues precisamente tenemos que R es esta longitud, gamma es este ángulo que tenemos aquí, ¿sí? K1 y K2 son estas dimensiones que ya conocemos. Y entonces podemos escribir estas relaciones. X sobre R, Y sobre R, ¿sí? Y entonces si definimos nuestro ángulo, que ya tenemos gamma, y considerando el ángulo θ1 que no conocemos, pues vemos que lo podemos escribir en ¿qué? En términos de la cotangente 2 de Y sobre R, donde R es esta longitud, X sobre R, pero entonces al tener que se está dividiendo en ambos casos sobre R, esto nos lleva a que la cotangente 2 de nuestros valores deseados Y y X deseado nos van a dar la suma de los dos ángulos. Y entonces podemos despejar θ1 directamente de aquí. La cotangente 2 de Y sobre X menos la cotangente 2 de las dos variables auxiliares K2 y K1, que son función de θ2 y de las longitudes de los eslabones. Entonces ya tenemos θ1, ya tenemos θ2, y entonces θ3 ahora lo que hacemos simplemente es, de nuestra orientación final, pues de aquí lo despejamos. ¿Sí? Entonces esa es otra de las maneras. Entonces, lo básico, descomponer en triángulos, llevar a un punto que podamos identificar fácilmente, ¿sí? Y es la manera, digamos, geométrica que podemos resolver el problema. La otra parte, bueno, lo que platicábamos, escribirlas en manera de polinomios, ya lo vimos aquí. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos al ponerlo como polinomios? Bueno, el tiempo de cómputo que se lleva en resolver el sistema, sobre todo si tiene múltiples combinaciones de solución, nos va a dar muchas posturas posibles, pero desafortunadamente al tener también la parte de funciones elevadas al cuadrado, luego tiene el problema de que puede caer en raíces imaginarias. Entonces obviamente esas son las primeras que se descartan, ¿sí? Ok, bueno, vamos a empezar con esta parte. Bueno, la siguiente clase lo que vamos a ver, y ya lo hemos empezado a bosquejar, cómo llevar a cabo una generación de trayectoria. ¿Por qué es mejor que nuestro robot haga seguimiento de trayectoria, hacer una regulación? Porque aparte nos va a dar suavidad en la trayectoria. En lugar de dar un brinco como un escalón que deseamos en un problema de regulación, va a ir creciendo poco a poco para seguir nuestra trayectoria. También de esa manera podemos forzar algunas o cumplir algunas limitaciones de la dinámica, como velocidades máximas, aceleración máxima, YER, etc. O también podemos llevar a cabo evasión de obstáculos si conocemos ya dónde están los obstáculos de manera predeterminada, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente definir una función paramétrica, normalmente en función del tiempo, que nos va a llevar de un punto o de un valor deseado a un valor final en un cierto periodo de tiempo que queremos satisfacer, y pues vamos a definir los coeficientes de un polinomio que nos permita llevar a nuestra variable articular ese valor deseado. Entonces eso lo vamos a hacer en la parte de... Vamos a ver la tarea que ya está publicada. Aquí está. Ok. Ahí es para el próximo lunes. Entonces, en el primer problema, la idea es, son tres robots. Hay que determinar la matriz de transformación homogénea en términos de variables generales, que nos relaciona el sistema del efector final F con el sistema de coordenadas base, ¿sí? Y la idea aquí está, considere que en condición inicial los sistemas base y final son paralelos. Ahora, una vez que determine la matriz de transformación homogénea, la idea es, de esa matriz de transformación hay que obtener los ángulos de Euler, Rolle, Pitch y Young y su representación en cuaterniones, genérica, es decir, sin ningún valor, y para variables simbólicas. El primer robot pues es muy sencillo, es como el que acabamos de ver ahorita. Tenemos el grado de libertad de cintura, ¿sí? Su sentido de giro positivo es este, tenemos el grado de libertad de aquí del hombro, su sentido de giro positivo es este, y finalmente aquí el del codo, su sentido de giro positivo es este. ¿Se dan cuenta? Aquí no estoy asignando marcos intermedios, lo que estoy poniendo es el eje o los ejes del marco base y del marco final, ¿sí? En este caso X se lo viene hacia acá, Z se lo viene hacia acá, ¿sí? Es decir, X0 está hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Z0 lo tenemos acá.
y el marco final que tenemos es este. Entonces aquí, para asignar los marcos intermedios, a mí lo que me interesa del problema es la matriz homogénea de este sistema con respecto a este de acá. Y en condición inicial, es decir, cuando θ1, θ2 y θ3 valen 0, la idea es que estos marcos deben de ser paralelos. Es decir, entre ellos están relacionados con la matriz de identidad. ¿Sí? XF tiene que estar orientado igualito que X0 y ZF tiene que estar orientado igualito que Z0. ¿De acuerdo? Para este de aquí, la misma idea, ahora es un robot planar, 3 grados de libertad. Aquí tenemos θ1, θ2, θ3. Ya tengo aquí asignado mi marco final, se dan cuenta, X final viene hacia acá y Z final sale de la pantalla. Z0 sale de la pantalla y X0 sale hacia acá. ¿Qué es lo que pasa entonces en condiciones iniciales? Si θ1 vale 0, pues este eslabón estaría alineado aquí sobre el eje X0. Si θ2 vale 0, pues este eslabón está alineado junto con este. Y si θ3 vale 0, está alineado junto con este. Entonces se dan cuenta, X final queda alineado sobre X0. Y Z final pues queda igual alineado con Z0. Entonces, en condiciones iniciales son paralelos entre sí. Y este de aquí es el que vimos en clase. La idea es que ahora aquí ya está definido X0, Z0 y aquí tengo X final y Z final hacia arriba. Igual en condiciones iniciales la idea es que entre ellos los marcos de referencia son paralelos. Esos son los tres botitos del primer problema. En el segundo problema la idea es, ahora lo que les doy, a diferencia de la otra tarea, es los ángulos Roll-Pitch y yaw de cierto valor. Entonces representar en una evolución de sistemas de coordenadas las rotaciones dadas por estos valores de ángulos Roll-Pitch y yaw. En estos de aquí, bueno, sobre todo el detalle viene que en su diagramita ahora no son 90 grados, ¿no? Sino tenemos ahí 45 grados. Entonces sí hay que interpretar cómo está haciendo la rotación. Realmente lo interesante es, bueno, pues que tenemos que hacer la rotación sobre X, sobre Y y sobre Z. Como es Roll-Pitch y yaw, siempre es sobre marco fijo. Bueno, simplemente la interpretación. Y este problema es el que sí es más interesante. Si recuerdan, les subí unos documentos donde viene cómo es el álgebra de los cuaterniones. ¿Sí? Entonces esto es precisamente para comprobar lo siguiente. Si recuerdan, si yo tengo un vector B representado en el marco de referencia J y yo tengo una matriz de rotación que me relaciona el marco J con un marco I, entonces si yo multiplico esta matriz puedo obtener la representación del vector B precisamente en el marco de referencia I, es decir, este producto. ¿Sí? Pues la idea es que si yo tengo ahora el equivalente, el cuaternión que me representa esta misma matriz de rotación, ¿sí? Si yo tengo su cuaternión que relaciona el marco J con el I, tengo su complejo conjugado, es decir, el inverso, entonces multiplico y premultiplico por el vector BJ, voy a obtener la misma representación. La idea es que computacionalmente este producto numéricamente es más eficiente que todo este producto de matriz por vector. Por eso es que esta representación de cuaternión les mencionaba que se utiliza mucho en aplicaciones de ambientes gráficos. ¿Sale? Entonces, esto es hacerlo simbólicamente. Entonces, hay varias maneras. Una es que reescriban la matriz de rotación en términos de cuaterniones. ¿Sí? Si recuerdan, en uno de los documentos venía. Y hacer toda el álgebra, reescribir agrupando al final, en términos de los vectores unitarios cuaternión. Y la otra es hacer este producto también. Y pues ver que van a quedar los términos iguales, ¿no? Los coeficientes. Otra es empezar esto en términos de las matrices de rotación y pues hacerlo al revés. Y para hacerlo numérico, pues luego nos gusta esa idea. La idea es vamos a considerar una matriz de rotación sobre Z de 90 grados y vamos a tomar este vector, el vector menos 1, 2, 4, menos 4. Y entonces vamos a hacer primero, con respecto a la matriz de rotación, este producto y después con la parte de cuaternio, vamos a ver que queda exactamente el mismo vector. ¿Sí? Eso es para hacerlo numérico. ¿Sí? Y esta parte de dibuje el diagrama correspondiente de sistemas coordenados, pues simplemente es en la idea de cómo queda el vector con respecto a la matriz de rotación representada en un y otro. Entonces esa es la tarea. ¿Sale? Bueno. ¿Cómo fue el último? ¿Que lo dibujemos en dos cosas?
por ejemplo, O sea, ¿cómo queda la matriz de rotación con respecto al marco? exactamente, o sea, si Y- por ejemplo yo pongo aquí mi eje X0, bueno, ¿qué eje tengo? Y. XY, Y, y ZY. Me dice que mi matriz, o este vector, con respecto a quién lo tengo definido, con respecto a un marco de referencia que está rotado, ¿sí?, 90 grados sobre el eje Z. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo otro marco de referencia, ¿sí?, que va a estar rotado 90 grados. Entonces, ¿qué pasaría? Yo tendría el XJ, ZYJ y ZJ hacia arriba. Sobre este marco de referencia es sobre el que yo conozco esas coordenadas. Y simplemente representar cómo están los marcos de referencia entre sí. Ok. Bueno. Sí, gracias. Entonces esa es la tarea para el lunes. Inclusive esa parte, bueno, las pueden checar en Lo que en el de las que mostramos cómo queda el marco rotado, ¿sí que ponemos rotación por rotación o podemos meter las tres de golpe? no, en este de aquí, rotación por rotación, para que se vaya viendo precisamente la evolución. ¿Sale? Gracias. Gracias. Ya va a llegar el